Buenas tardes, mi nombre es Henry Enríquez. En esta oportunidad voy a hablar sobre la interpretación de las normas penales en el Ecuador, basándonos en los artículos 13 del Código Orgánico Integral Penal y los códigos 6 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quiero empezar esta exposición mencionando que la normativa penal en el Ecuador ha evolucionado a través de la historia, con la promulgación de varios códigos penales desde la época republicana. El primer código penal que tuvo el Ecuador fue promulgado en el año de 1837 y desde entonces ha existido varios códigos, culminando con la adopción del Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. En el artículo número 13 del COIP establece cuatro principios esenciales para interpretar las normas penales. La primera es la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados de los derechos humanos. Dos, la aplicación restrictiva de tipo penal y la pena, que no se admite una interpretación extensiva de estas figuras. Tres, prohibición de la analogía del prejuicio del procesado. Y cuatro, obligatoriedad de jurisprudencia vinculante. Eh, de él se desprenden varias clases de interpretación que vamos a analizar a continuación. La primera es interpretación conforme a la Constitución, que nos quiere dar a entender esto, que en la que exige que toda norma penal sea interpretada de acuerdo con los principios, derechos y garantías establecidas en la Constitución del Ecuador. Interpretación conforme a los instrumentos de derechos internacionales de derechos humanos. Es una interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos, la cual obliga a los jueces y operadores de derechos a considerar los tratados ratificados por el Ecuador, como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También podemos mencionar la interpretación conforme a los principios generales del derecho penal. Esa interpretación se basa en los principios rectores del derecho penal, como son la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, la culpabilidad, principios que ya hemos estudiado en clase. También vamos a mencionar a la retroactividad e irretroactividad de la ley penal. En el artículo número 13 del COIP, en concordancia con el principio de legalidad, establece que la ley penal no tiene efecto retroactivo, salvo cuando es favorable al procesado. Esta sección responde al principio pro homine, que privilegia siempre la opción más favorable a la persona frente al poder punitivo del Estado. En cuanto al Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo número 6, en donde establece que los operadores de justicia están obligados a aplicar la ley de manera objetiva, fundamentada y motivada dentro del marco constitucional y convencional de derechos. En su artículo 29 regula cómo deben interpretarse las normas procesales, conforme a la Constitución, tratados de derechos humanos y principios del debido proceso. Estos artículos aseguran que la interpretación judicial sea coherente con el bloque de constitucionalidad y con una visión garantista del proceso penal. De los artículos mencionados se derivan las siguientes clases o enfoques de interpretación. El primero también es el enfoque o interpretación constitucional, que tanto el artículo 6 como el 29 establecen que la Constitución es el eje central para interpretar y aplicar cualquier norma jurídica. Se trata de una interpretación conforme a la Constitución, lo cual implica que ninguna ley, reglamento o resolución puede ser aplicada en contradicción con el texto constitucional y sus principios fundamentados. Interpretación conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que exigen que las normas se interpreten también a la luz de los tratados internacionales que han sido ratificados por el Ecuador, o sea, que han sido firmados, que el Estado se ha comprometido a cumplir estos derechos humanos. Perdón. Bueno, esto ha sido, para no ser muy extenso el video, y voy a hablar las conclusiones de esta investigación. La interpretación de las normas penales en el Ecuador está estrechamente vinculada con los principios de legalidad, debido proceso y protección de los derechos humanos.
Las clases de interpretación derivadas de este artículo permiten que el derecho penal en Ecuador se configure como una herramienta de protección de derechos y no solo como un instrumento de sanción, asegurando así una justicia penal verdaderamente humana, constitucional y garantista. En los artículos 13 del COIP y artículos 6 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen un marco normativo garantista que exige una interpretación restrictiva de los tipos penales y una aplicación coherente con la Constitución y el derecho internacional. Esto quiere decir que se refuerza la función del derecho penal como último ratio, tiempo que se protegen las garantías individuales del proceso judicial. Y por último, que las normas penales son fundamentales para mantener el orden social, proteger los derechos individuales y prevenir el cometimiento de delitos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.